En la antigua Grecia, una decisión basada en la belleza desataría el caos. ¿Cómo una mujer tan hermosa pudo provocar una guerra de 10 años y cambiar el destino de dos naciones? A continuación, te contamos la historia de Helena de Troya. Bienvenidos a Nacaris. Enigmas y curiosidades. Helena, la reina de Esparta, era la personificación de la belleza, un regalo de la diosa Afrodita. No había mujer en el mundo cuya hermosura pudiera compararse con la suya. Desde su nacimiento, Helena fue objeto de admiración y deseo, y su fama trascendió las fronteras de Esparta, por lo que Menelao, su esposo y rey, la consideraba su mayor tesoro. En su palacio se celebraban banquetes lujosos, donde la belleza de Helena era el tema principal de conversación entre los invitados. Por toda Esparta, Helena era venerada no solo como reina, sino como una visión de perfección. Los ciudadanos se maravillaban de su gracia y elegancia, y poetas componían odas en su honor. Sin embargo, lo que Helena no sabía era que su destino ya estaba marcado, y pronto sería el centro de un conflicto que cambiaría el curso de la historia. En Troya, una ciudad próspera y majestuosa, el príncipe París vivía una vida de lujo y privilegio. París era conocido por su apariencia como por su astucia. Un día, durante una asamblea de dioses, se le ofreció la oportunidad de juzgar un concurso de belleza divina entre Hera, Atenea y Afrodita. Cada diosa prometió una recompensa única a cambio de su voto, pero fue la oferta de Afrodita la que capturó su corazón, el amor de la mujer más bella del mundo, Helena de Esparta. Seducido por la promesa de Afrodita, París no dudó en elegirla como la diosa más hermosa, asegurándose así el amor de Helena. Este acto, aparentemente inocente, sería el catalizador de una serie de eventos que llevarían a la destrucción de Troya. Los dioses, celosos y vengativos, observarían desde el Olimpo cómo se desarrollan los acontecimientos. Guiado por el destino y el deseo, París viajó a Esparta con la intención de reclamar su premio. Bajo la apariencia de una misión diplomática, París fue recibido como un huésped de honor por Menelao. Sin embargo, el encanto de París y la influencia de Afrodita sobre Helena fueron irresistibles, de tal manera que en una noche silenciosa, Helena decidió abandonar a su esposo y toda su vida de lujos, embarcándose con París hacia Troya. Este acto fue considerado un secuestro por los griegos y una gran traición para Menelao. Al descubrir la huida de Helena, Menelao quedó devastado y lleno de ira. No solo había perdido a su esposa, sino que su honor como rey estaba en juego. Inmediatamente envió emisarios a sus aliados, recordándoles el juramento de Tindarios, un pacto de protección mutua entre reyes griegos para defender el honor de cualquiera de ellos. Este juramento se convertiría en la base para una coalición destinada a recuperar a Helena y a castigar a Troya. Los líderes griegos, entre ellos Agamenón, hermano de Menelao y rey de Micenas, respondieron al llamado con gran determinación. En un consejo de guerra se discutió la estrategia para llevar a cabo una expedición punitiva contra Troya. Se acordó reunir un gran ejército compuesto por los más grandes héroes de Grecia, entre ellos Aquiles, el guerrero invulnerable, y Odiseo, conocido por su astucia. La unión de estas fuerzas bajo una sola bandera representaba una amenaza formidable para Troya. El ejército griego se preparó con diligencia y pronto una flota masiva de barcos se dirigió hacia las costas de Asia Menor. Este despliegue de fuerzas era una clara señal de que los griegos no se detendrían hasta que Helena fuera devuelta y Troya pagara por el insulto. El viaje no estuvo exento de dificultades, pero la determinación de los griegos era inquebrantable. El destino de Troya pendía de un hilo. La guerra de Troya estalló con una intensidad feroz, convirtiéndose en una batalla épica entre dos mundos. Aquiles, con su furia y habilidades inigualables en combate, se destacó como el guerrero más temido,
Junto a él, Ulises utilizaba su ingenio y astucia para superar los desafíos que surgían. Del lado troyano, Héctor, el noble príncipe y defensor de la ciudad, luchaba con valentía para proteger a su pueblo. La guerra estuvo marcada por actos de heroísmo, traiciones y tragedias que resonarían a lo largo de los siglos. Después de años de lucha y sufrimiento, los griegos concibieron una estrategia ingeniosa para finalmente derrotar a los troyanos: el caballo de Troya. Este gigantesco artilugio de madera fue presentado como una ofrenda de paz, pero en realidad escondía en su interior a los mejores guerreros griegos. Los troyanos, engañados por el ardid, llevaron el caballo dentro de sus murallas. Esa noche, mientras la ciudad dormía, los griegos salieron de su escondite y abrieron las puertas de Troya, permitiendo la entrada del ejército y sellando el destino de la ciudad. Después de 10 años de un conflicto devastador, Troya finalmente cayó. Helena fue llevada de regreso a Esparta, pero su regreso fue sombrío. La ciudad de Troya quedó en ruinas y el costo de la guerra fue inmenso para todos los involucrados. Helena, una vez adorada por su belleza, ahora era vista como una figura de controversia, una mujer cuyo amor había desencadenado una tragedia épica. Los sobrevivientes de Troya enfrentaron un futuro incierto. Los guerreros griegos regresaban a sus hogares, muchos de ellos llevándose consigo las cicatrices de la batalla, tanto físicas como emocionales. La historia de Helena se convirtió en una advertencia sobre las consecuencias del deseo y la ambición desmedida. Aunque la guerra había terminado, las repercusiones perdurarían por generaciones. Helena de Troya, la mujer cuya belleza fue lo suficientemente poderosa como para destruir una ciudad, sigue siendo un ícono de la historia y la mitología. Su historia no solo es un testimonio del poder de la belleza, sino también de cómo las decisiones personales pueden tener efectos globales. Las lecciones aprendidas de esta antigua leyenda continúan siendo relevantes hoy en día, recordándonos que el curso de la historia puede ser cambiado por el más simple de los actos. Gracias por acompañarnos en esta intrigante aventura. Suscríbete para no perderte más enigmas y curiosidades. Te esperamos en el próximo video.